Querida comunidad educativa, hoy día quiero invitarlos a que podamos acercarnos un poco a la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, podamos aprender entre todos a cómo se lee, cómo está constituida, qué significa, y sobre todo cómo poder manejarla, porque muchos estudiantes a los cuales les hago clase han manifestado que no saben cómo buscar la Biblia, cómo leerla. Entonces, en esta pequeña reunión o presentación que voy a hacerles ahora, les voy a intentar enseñar un poco y compartir con ustedes lo que significa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia es una historia de amor. No es un libro de historia, no es un libro donde nos va diciendo las cosas históricas que pasaron. Es un libro de fe, es un libro de amor, nos comunica sobre todo una experiencia espiritual, no una experiencia física. Por eso es que la Biblia no miente. Y aunque nos pueda decir, no sé, pues, muchas veces que pasó tal cosa, a lo mejor los hechos no se dieron tal cual, no se han dado tal cual, porque no nos quiere relatar un hecho histórico, algo que pasó aquí, sino que nos quiere relatar una experiencia espiritual, una experiencia que tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces vamos a avanzar. Es una historia de amor porque nos comunica la historia de nuestra salvación, desde que el mundo comienza hasta hoy en día y más allá. Pongamos entonces, dice, ¿qué significa la palabra Biblia? Esto es un poco para ir adentrándonos en el tema hasta que logremos aprender un poco cómo se lee la Biblia, cómo se puede decir las citas que ella tiene, cómo se interpreta. La Biblia entonces dice aquí que es una palabra griega y significa libros. Más bien, más preciso, significa biblioteca o los libros o un conjunto de libros. ¿Por qué? Porque tiene varios libros. Nosotros los conocemos como uno solo, pero en realidad son muchos. Y aquí vamos a aprender cuántos son. Dice que la palabra Biblia proviene de una ciudad llamada Biblios, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día Biblia significa el libro santo escrito por hombres, bajo la inspiración y dirección de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la Biblia es un libro que está escrita con la mano del ser humano, la mano del hombre, pero está inspirada por Dios. Por eso no miente, porque Dios la inspira. El ser humano escribe a través de su experiencia, pero Dios comunica su mensaje a través del escritor. El escritor no es el autor es Dios. Dice aquí que no es un libro, no es solo un libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. Miren qué bonito. Así es la verdad. ¿Quién escribió la Biblia? Mira, cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación, escrita dentro de un periodo aproximado de 1500 años. O sea, aquí la Biblia, si ustedes se dan cuenta, no se sentó alguien y escribió, se demoró una semana, un mes, 3 meses, sino que se demoró 1500 años, y no fue una sola persona, sino que fueron muchas. Los autores fueron, miren, reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda la diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través de toda ella. La unidad de la Biblia es debida al hecho de que finalmente tiene un autor, Dios mismo. O sea, aquí lo que yo les decía hace un poquito de rato. La Biblia está escrita por la mano del ser humano, pero su autor es Dios porque Él es quien inspira a todas las personas que la escribieron. Las personas aportaron con su experiencia de vida, pero en realidad Dios comunicó a través de ellos lo que Él quería comunicar, y que no es en realidad algo que tiene que ver con la historia, con lo que pasó, sino con la experiencia interna del corazón del espíritu. Por lo tanto, es un libro espiritual. Y aquí tenemos la Biblia, ¿cierto?, que dice que es la palabra de Dios,
está formada por 73 libros, o sea, es una biblioteca que tiene 73 libros y está dividida por dos grandes partes. Primero el Antiguo Testamento, que comienza con el libro del Génesis o con el relato de la creación, y significa comienzo o origen, la palabra Génesis, y termina con el Apocalipsis, perdón, y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Y el último libro del Antiguo Testamento son los Salmos, donde se alaba a Dios por todo. Aquí en el Antiguo Testamento tienen varias divisiones, entonces yo voy a pasar de manera muy superficial estas divisiones porque el objetivo de esta sesión es principalmente enseñarles a manejar y a que ustedes sepan buscar los textos bíblicos que se dan. Entonces, dice que el Antiguo Testamento son escritos que se han hecho antes de que Jesús naciera. Todo el Antiguo Testamento, papitos, mamás, estudiantes, se habla de quién va a venir, o sea, del Mesías, o sea, de Jesucristo. No ha nacido Jesús todavía, pero sí se anuncia todo lo que va a pasar con su persona. Cada escrito está hecho para decir que va a venir el Salvador. El Antiguo Testamento principalmente es eso. Comienza entonces con el Génesis, que significa comienzo u orígenes, y termina el Antiguo Testamento con los Salmos, que son alabanzas a Dios. Bien, después dice, el Nuevo Testamento, en la otra parte, ¿cierto?, está formado por escritos, son 27 libros solamente, 27 libros. Y aquí hay escritos que hablan desde que Jesús nació hasta que Jesús resucitó. Son 27 libros que nos dan la vida de Jesús, lo que Él realizó, lo que nos quiso enseñar, cómo Jesús nos comunica quién es Dios, quién es su Padre, nos revela cómo es el reino de Dios, nos trae un mensaje de vida, nos habla del nacimiento de Jesús y también del nacimiento de la iglesia. Comienza entonces desde que Jesús nace en Belén y continúa con la vida de Jesús en los 4 evangelistas, después que viene Pablo, después que muere Jesús, y en algunas cartas nos revela mensajes para poder vivir mejor. Y el objetivo de la Biblia en sí toda es para que nosotros podamos ser felices, para conocer nuestra historia de salvación, para que nos acerquemos más a Dios a través de su palabra. Si ustedes se dan cuenta de repente cuando uno tiene algún problema o alguna cosa que necesite, si recurre a la Biblia, siempre encuentra una respuesta en ella. Entonces, ahí demostramos que no es un libro de historia ni de entretención, sino más bien es un libro de fe, es un libro en donde nos habla, o es por decir un libro, ¿cierto? Sabemos que son 73 libros, pero todos ellos nos hablan de lo que nosotros debemos vivir para poder ser felices, desde cómo Dios ha intervenido en nuestra vida desde que nació el universo, el mundo como tal, hasta que el mundo se acabe. Es nuestra historia de salvación. Bien, y aquí dice lo siguiente. Habla la creación en el Antiguo Testamento, luego ahí hay una crucecita, ¿cierto?, que indica que nació Cristo, y una nueva creación, un Nuevo Testamento en donde nos indica las cosas que nosotros debemos vivir y cómo lo debemos hacer para llegar a vivir una vida feliz, o sea, una vida eterna, o sea, una vida en el reino de Dios. Y aquí, miren, les puse un dibujo con todos los libros de la Biblia. Todos, aparecen todos. Aquí hay como una biblioteca con la cantidad de libros y las divisiones que tienen. Fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí, por darles un ejemplo, porque esto lo vamos a tocar en otro tema, pero de manera muy superficial. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Pentateuco. Y ahí en esos libros se encuentran el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio. Aquí les puedo decir, por ejemplo, que Pentateuco significa conjunto de 5 libros. Conjunto de 5 libros. Y este conjunto de 5 libros habla del inicio, de cómo se fueron formando las tribus o los pueblos, después de cómo se hizo la ley, después cómo se hizo una segunda ley. Deuteronomio significa segunda ley.
cómo se fue haciendo las leyes para que nosotros pudiéramos vivir en la voluntad de Dios. Luego después viene otra división que tiene que ver con los libros históricos, y aquí sí aparecen algunos datos que son históricos, como por ejemplo las familias que la conformaban, quienes pertenecían al pueblo de Dios. Luego hay libros poéticos y sapienciales. Sapienciales significa de sabiduría. Por ejemplo, el Eclesiastés, que de repente nos aconseja, nos da unos consejos para que podamos vivir mejor. O también los libros, por ejemplo, como los salmos que son alabanza y que nos indican de repente los estados de ánimo que tenemos y cómo el Señor de alguna manera nos va sacando de esos estados de ánimo que a veces no son tan buenos. Después los libros proféticos son los libros que anuncian la venida del Mesías o de Jesucristo o del Salvador. ¿Ven? Y así sucesivamente. Eso lo vamos a dejar para otras si les interesa y me dicen, hermana Jenny, queremos que nos haga una clase o que nos haga una charla o que nos haga una reflexión de cómo de cada libro, de cómo se va dando en detalle. Yo también no tengo problema en hacerlo. Pero recuerden que hoy solamente el objetivo es aprender a manejar la Biblia, aprender a buscar los textos bíblicos para saber y poder leer. En el Antiguo Testamento está formado, perdón, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Son escritos después de morir y resucitar Jesús. Aquí los libros, habla primero, hay 4 evangelios. Los 4 evangelios, los evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego aparecen los sellos de los apóstoles, que aquí, cierto, en estos hechos los apóstoles hablan un poco más bien de cómo vivieron las primeras comunidades que existió de los cristianos. Y habla también del nacimiento de la iglesia, de cómo se fue formando la iglesia. Luego de ahí, Pablo, por lo general es Pablo, escribe muchas cartas. Aquí son 21 cartas que escriben para las comunidades que se están formando, y hay muchos consejos que se nos puede dar para que nosotros podamos mejorar nuestra vida. Luego está el último libro, que es el libro del Apocalipsis, que fue escrito por Juan, y este libro no significa final. Y aquí hay un error de repente de algunas personas que dicen, ay, aquí dice cómo se va a acabar el mundo, cómo va a ser esto, va a ser terrible, y están un poco equivocados, porque la palabra Apocalipsis significa revelación, y nos revela San Juan la parte espiritual, la grandeza de Dios, la grandeza de su reinado, y lo dice con una alegoría o con unas palabras. De repente habla de algún monstruo, de que van a pisar la luna, de muchas cosas grandiosas, pero no nos quiere decir en el fondo que aquí se va a acabar con eso el mundo, sino más bien que nos revela de alguna forma la grandeza de Dios, más que nada eso, la grandeza de Dios, que Dios es creador, que el Hijo es parte de la Trinidad, que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que ellos son los que reinan en el mundo. Nos habla de muchas cosas así en un lenguaje alegórico, interpretativo, donde nosotros podemos descubrir la grandeza del reino de Dios. Eso más que nada. Aquí también les puse una especie de biblioteca, cómo están determinados y cómo son, ¿cierto?, los libros del Nuevo Testamento. Salen las cartas, salen los evangelios, que por lo general nosotros leemos lectura de ahí para tomar enseñanzas para nuestra vida. Bien, aquí pasamos a lo nuestro. ¿Cómo se busca un pasaje de la Biblia? Miren, siempre va a salir una sigla. Por ejemplo, aquí dice una MT. MT significa Mateo, o sea, el evangelista Mateo. Entonces, la letra habla de la sigla, es una sigla. Después viene un número que es un capítulo. El capítulo, tanto. Luego viene una coma para separar el capítulo del versículo. Y después de la coma viene el versículo. Y aquí dice 25b. A veces hay algunos versículos de la Biblia que tienen letras, no todos, pero algunos sí. Después, para separar, ¿cierto? Mira, ahí dice letra A, B o C. Puede ser cualquiera de las 3 letras y puede ser cualquier versículo. Luego hay un guión, y ese guión indica que va del tanto versículo al tanto. Aquí dice 25 al, porque
el guión significa al, versículo 27. Y se lee entonces de la siguiente manera, escuchen. Mateo, capítulo 11, versículos del 25, letra P, al versículo 27. Y ahí no tiene letra. Por lo general en la Biblia latinoamericana aparecen los versículos como números chiquititos, entre medio, los más chiquititos, entre medio de la lectura. Y los números grandes son los capítulos. Entonces, si ustedes toman una Biblia o un Nuevo Testamento, van a descubrir, ¿cierto?, el nombre o la sigla, la MT o la MC o la JN, que sería Juan, la MC que significa Marcos, la LC que significa Lucas, son siglas de los nombres de los evangelistas. Luego un número grande que va a ser el capítulo, puede ser capítulo 10, 9, 1, 11, como dice aquí. Después de la coma, recuerden que la coma separa el capítulo de un versículo. Y los versículos son los números más chiquititos que aparecen en la Biblia, en la Escritura, los números más chiquititos. Entonces, cuando yo le digo a alguien, busque Mateo 11 del capítulo, Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, recordando que la coma separa un capítulo de los versículos y los versículos son separados por guiones. Para no complicarlos hasta ahí. Entonces, tomando una Biblia pueden descubrir eso. Seguimos adelante. Ahora un pasaje de la Biblia, miren, aquí dice Primera de Cor. Eso significa que hay dos cartas. Corintios es una carta. La Co es la abreviatura o la sigla de Corintios. Y aquí hay dos cartas, por eso dice primero de Corintios, o sea, la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, y ahí recuerden la coma separa un capítulo de versículo, del versículo 4, el guión es al, significa al, del 4 al 6, y aquí viene una cosa nueva. El puntito nos dice que se separa, un versículo se salta del 6 al 8, o sea, se lee así. Miren, pongan atención. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo de 4 al 6, y se salta del 6 al 8, y del 8 al capítulo 9. O sea, del versículo 6 que aparece aquí, después no leo el 7, sino que leo del 8, me salto al 8, hasta el 9 lo leo. ¿Ven? Que me imagino que van aprendiéndolo porque intento explicarlo de manera muy sencilla. Para leer la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Aquí es importante tener en cuenta esto, porque la Biblia no es cualquier libro, no es cualquier escrito que nosotros podamos leer. Entonces, para leerla, porque es nuestro libro de vida, nuestro libro sagrado, la Biblia es el libro que debe guiar nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer antes de leer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la luz para entenderlo. Luego, leer con humildad, no pretendiendo tenerlo ya todo entendido, porque aunque tiene miles de años la Biblia, siempre encontramos algo nuevo porque es un libro dinámico. Y como es un libro de fe y un libro espiritual, todas las veces nos va comunicando cosas nuevas de acuerdo a lo que vamos viviendo. Y siempre vamos a descubrir algo nuevo si nosotros queremos. Leer la Biblia con frecuencia, es importante leerla. A veces hay personas, mi mamá, por ejemplo, ella la ha leído yo creo que unas 10 veces toda completa. Todos los días se da tiempo para leer por lo menos unos 10 minutitos, un trozo de la Biblia y así, ya tiene 82 años, entonces ya la tiene leída varias veces. Yo la he leído como 5 veces completa, pero siempre, como les digo, uno aprende algo nuevo, Dios le dice algo nuevo porque esa es su palabra y Él siempre nos comunica cosas nuevas. Como punto 4 dice, leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y al prójimo. Y esto va en beneficio directo de nosotros, porque Dios no se beneficia si nosotros lo amemos o que nosotros lo obedezcamos. Dios no se beneficia con eso porque Él es Dios, ya no necesita nada, pero nosotros sí. La Biblia, leer la Biblia, el amar y el obedecer a Dios y amar al prójimo nos trae beneficios para nosotros mismos, para nadie más.
nosotros somos más felices, nosotros aprendemos a desprendernos de todo aquello que no está bien, nosotros aprendemos a madurar, nosotros somos los que nos beneficiamos y el único objetivo de Dios es que nosotros seamos felices. Y la forma de ser felices nos indica aquí en su palabra. Buscar en la Biblia un mensaje. No tanto leer tanto largo, sino que leer algo y descubrir, intentar descubrir qué me quiere decir a mí, porque no le está hablando al vecino, sino a mí. ¿Qué me querrá decir? ¿Qué querrá decirme Dios con esto que estoy leyendo? Y eso un poco espero que les haya servido, espero que ustedes sean capaces de decir, sabe que esto me sirvió un poco o esto no. Depende de ustedes, ustedes sabrán, pero la idea es que cada uno de ustedes vaya entendiendo lo que Dios nos quiere decir, sabiendo que es un libro dinámico, un libro que nunca nos deja de hablar, sabiendo que Dios quiere que nosotros nos interioricemos de ella para mejorar la vida y sobre todo intentando aprender a leerlo con algo práctico, sabiendo que ojalá todos los días podamos leer un poquito, un versículo, 2 versículos. Recordemos, los números grandes son los capítulos, los números pequeños son los versículos. Las comas separan los capítulos de los versículos, los guiones separan los versículos y el punto nos hace saltar de versículo en versículo o de capítulo también en capítulo. Que el Señor les acompañe a todos, que les ilumine, que nos ayude esta lectura de la Biblia a mejorar nuestra vida porque es beneficio solo para nosotros. Que el Señor los acompañe y la Virgen Santísima interceda siempre por cada uno de nosotros. Paz y bien para cada uno de ustedes.